Lo castré mientras dormía. Tomé el cuchillo más afilado de mi cocina, el que usaba para cortar carne los domingos, y le cerceré lo que había usado para destrozar la inocencia de una niña de 13 años. Vi su sangre empapar las sábanas, escuché sus gritos rasgando la madrugada, y no moví un dedo para salvarlo. Dejé que se desangrara en esa cama donde lo acuné de bebé. Y cuando finalmente cerró los ojos, sentí algo que no había sentido en años. Paz. Me llamo Guadalupe. Tengo 67 años y llevo 4 encerrada en este lugar. Me quedan 3 más por cumplir. 7 años me dieron. 7 años por matar a mi propio hijo. Homicidio con atenuantes, dijeron. Como si pudiera haber algo atenuante en quitarle la vida al ser que pariste, al que alimentaste con tu propio cuerpo, al que criaste sola limpiando pisos ajenos para que nunca le faltara nada. Quiero agradecerle a los dueños de este canal por darme este espacio. Sé que van a llover los dislikes. Sé que me van a llamar monstruo, asesina, demente. Tal vez tengan razón. Pero antes de que me apedreen, antes de que digan que merezco pudrirme aquí dentro, escuchen mi historia completa. Después, júzguenme. Después, díganme si ustedes habrían hecho algo diferente. Yo no nací siendo una asesina. Nací siendo Lupita, una muchacha de pueblo que se enamoró del hombre equivocado a los 19 años. Rodrigo era guapo, trabajador, me prometió el cielo. Me lo creyó la tonta. A los 20 ya estaba embarazada. A los 21 él ya se había largado con otra. Me dejó sola con Óscar en brazos y ni un peso en la bolsa. ¿Saben lo que es criar a un hijo sola en este país? ¿Saben lo que es trabajar 12 horas diarias tallando baños que nunca serán tuyos, planchando ropa que nunca podrás comprar, cocinando comidas que nunca probarás? Yo lo sé. Lo viví. Mis manos se volvieron ásperas. Mi espalda se encorvó. Mis rodillas dejaron de responderme. Todo por él. Todo por Óscar. Era un niño hermoso. Tenía los ojos de su padre, pero la sonrisa era mía. Dulce, cariñoso. Me abrazaba cuando llegaba del trabajo y me decía, «Te amo, mamá». Me ayudaba con las bolsas del mercado. Me preguntaba cómo había estado mi día. Era mi razón de existir. Pero algo cambió cuando cumplió 14, algo que nunca pude descifrar. Se volvió distante, hosco. Empezó a juntarse con muchachos que yo sabía que no le convenían. Llegaba tarde, llegaba con olor a cerveza. A los 16 ya fumaba marihuana. A los 18 ya probaba cosas más pesadas. Yo intenté todo. Le rogué, le grité. Lo abracé llorando. Le dije que me estaba matando de a poco, que después de todo lo que había sacrificado por él, lo mínimo que merecía era respeto. Él me miraba con esos ojos vacíos y me decía, «Ya déjame en paz, vieja». Vieja, así me decía. A los 20 se fue de la casa. Rentó un cuartito mugroso con otros vagos como él. Yo seguía mandándole dinero porque era mi hijo. Porque una madre no deja de ser madre aunque el hijo se convierta en alguien irreconocible. Pasaron años así, años de verlo deteriorarse, de verlo cada vez más flaco, más agresivo, más perdido. Me visitaba solo cuando necesitaba dinero, y yo se lo daba. Siempre se lo daba. Hasta que hace 5 años volvió. Tocó mi puerta una noche demacrado, con moretones en la cara. Me dijo que lo habían corrido de donde vivía, que necesitaba quedarse conmigo solo unos días. Yo, como la estúpida que era, le abrí las puertas de mi casa otra vez. Esos unos días se convirtieron en 5 años. 5 años de infierno. Óscar no trabajaba. Se la pasaba durmiendo de día y saliendo de noche. Llegaba borracho, drogado, a veces golpeado. Rompía cosas. Gritaba. Una vez me empujó tan fuerte que me rompió una costilla. Me dijo que había sido sin querer, que lo perdonara, que iba a cambiar. Nunca cambió, pero yo lo aguanté, porque era mi hijo.
porque las madres aguantamos lo inaguantable, porque en el fondo, muy en el fondo, todavía guardaba la esperanza de volver a ver a ese niño que me abrazaba y me decía que me amaba. Lo que no sabía es que mientras yo seguía aferrada a esa esperanza muerta, mi hijo estaba destruyendo algo mucho más sagrado que mi propia vida. Verónica era mi vecina, una mujer buena, trabajadora como yo. Tenía una niña, Melissa, de 13 años. Verónica trabajaba el turno de noche en un hospital. Me pedía que cuidara a Melissa esas horas. Yo aceptaba encantada. La niña era dulce, educada. Me ayudaba a preparar la cena. Hacíamos su tarea juntas. Veíamos televisión. Melissa venía a mi casa 5 noches a la semana. Dormía en el sofá de la sala. Yo en mi cuarto y Óscar en el suyo. Durante 2 años, esa fue la rutina. 2 años en los que yo creí que todo estaba bien, que Melissa estaba segura bajo mi techo, que yo era la vecina confiable que cuidaba de ella mientras su madre trabajaba. 2 años en los que fui la más ciega de las ciegas. Empecé a notar que Melissa ya no era la misma hace como 6 meses. Llegaba más callada, más asustadiza. Ya no me platicaba de la escuela, ya no sonreía. Cuando le preguntaba si estaba bien, me decía que sí, pero sus ojos decían otra cosa. Pensé que eran cosas de la adolescencia, hormonas, cambios, esas cosas que todas pasamos a esa edad. Pero una noche la escuché llorar en el baño, un llanto ahogado, desesperado. Toqué la puerta. Le pregunté qué pasaba. Me dijo que nada, que solo le dolía el estómago. Salió con los ojos hinchados y se fue a acostar en el sofá sin cenar. Óscar estaba en su cuarto, con la puerta cerrada, como siempre. A la semana siguiente, Melissa dejó de venir. Verónica me llamó diciendo que la niña no se sentía bien, que si podía quedarse sola unas noches. Yo le dije que por supuesto, que no se preocupara. Pasaron 2 semanas, 3. Melissa no regresaba. Verónica empezó a faltar al trabajo. La vi un día en el pasillo del edificio. Se veía demacrada. Me dijo que Melissa estaba enferma, que los doctores no sabían qué tenía, que la niña no quería comer, no quería hablar, solo lloraba. Le ofrecí ayuda. Me dijo que no, que ya se iban a arreglar. Pero yo soy chismosa. Toda madre de vecindad lo es. Así que una tarde, cuando Verónica salió al mercado, toqué su puerta. Melissa abrió. Y lo que vi me partió el alma. La niña había perdido como 10 kilos. Tenía ojeras profundas. El cabello opaco. Parecía un fantasma. Le pregunté qué tenía. Se puso a llorar. Le dije que me contara, que yo la quería, que podía confiar en mí. Y entonces me lo dijo. Me lo dijo entre sollozos, entre palabras entrecortadas, entre silencios que gritaban más que cualquier confesión. Me dijo que Óscar la había estado tocando, que empezó hace como 8 meses, que al principio eran accidentes, que él se disculpaba, que después ya no se disculpaba, que una noche la amenazó, que si contaba iba a matar a su mamá, que nadie le iba a creer, que era su culpa por andar vestida así, por ser bonita, por provocarlo. Me dijo que la había violado, no una vez, muchas. En mi propia casa, en el cuarto de al lado del mío, mientras yo dormía, mientras yo creía que estaba cuidándola. Y entonces me dijo lo peor, lo que me terminó de destruir. Me dijo que estaba embarazada. 13 años tenía Melissa. Y mi hijo, mi Óscar, ese niño que yo había criado con tanto sacrificio, ese hombre de 28 años, la había convertido en su víctima. No recuerdo cómo llegué a mi casa. No recuerdo si respiraba. Solo recuerdo que entré y ahí estaba él, tirado en el sofá, viendo la televisión, comiendo papas, como si nada. Le pregunté si era verdad, si había tocado a Melissa. Me miró con fastidio y me dijo que me dejara de chingaderas,
que la niña estaba loca, que seguro se había metido con algún noviecito y ahora quería echarle la culpa a otro. Le grité que me dijera la verdad, que yo era su madre, que merecía la verdad. Se levantó, me empujó, me dijo: «Ya cállate, pinche vieja histérica, no me estés jodiendo con tus delirios». Querida oyente, en ese momento algo dentro de mí se rompió. No fue gradual, fue instantáneo. Como cuando quiebras un vidrio y las grietas se extienden en todas direcciones. Sentí que ese hijo, por el que había dado todo, dejó de existir, y en su lugar había un monstruo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina, mirando los cuchillos en el fregadero, pensando, calculando, sabiendo que si iba a la policía, Óscar iba a negar todo, que iba a decir que Melissa mentía, que iban a revictimizarla, que tal vez hasta la culparían a ella, porque así funciona el sistema. Siempre protege al agresor, y mientras pensaba en eso, Óscar llegó, borracho como siempre, drogado como siempre. Me ignoró. Se fue a su cuarto, cerró la puerta. Me levanté. Fui a la alacena. Saqué las pastillas para dormir que me había recetado el doctor cuando me dio ansiedad el año pasado. Había guardado como 20. Nunca las usé. Las molí, todas. Las eché en una cerveza, la puse en la mesa de su cuarto. Toqué. Le dije: «Te traje esto, hijo». Ni siquiera me miró. Agarró la cerveza y se la tomó de un trago. Esperé. Me senté en la sala. Esperé 1 hora, 2, hasta que escuché que roncaba. Ese ronquido profundo, denso, de alguien que está noqueado. Entonces entré a su cuarto. Y ahí empezó todo. Querida amiga, antes de que me juzgues, antes de que digas que soy un monstruo, quiero que te hagas una pregunta. Si fuera tu hija, si fuera tu sobrina, si fuera tu nieta, ¿qué harías? ¿Confiarías en un sistema que protege a los violadores? ¿Esperarías años de juicio mientras la niña sigue traumatizada, mientras el agresor sigue libre, mientras todos la señalan? ¿O tomarías justicia en tus propias manos? Yo tomé el cuchillo, el más afilado, el que usaba para cortar carne los domingos, y le corté lo que había usado para violar a Melissa. Lo hice rápido, limpio. Él despertó gritando como nunca lo había escuchado gritar. Se revolcaba en la cama. La sangre brotaba a borbotones. Me miraba con ojos de terror. Me decía: «Mamá, mamá, ayúdame, por favor». Yo solo lo miré. Miré cómo se desangraba. Miré cómo lloraba. Miré cómo pedía clemencia. La misma clemencia que Melissa le pidió y él nunca le dio. Pasaron 40 minutos. 40 minutos en los que pude llamar a la ambulancia. 40 minutos en los que pude salvarlo. No lo hice. Me quedé ahí sentada, viendo cómo la vida se le escapaba. Cuando finalmente dejó de moverse, cuando finalmente se quedó en silencio, llamé al 911. Les dije que había encontrado a mi hijo así, que alguien debió haber entrado, que no sabía qué había pasado. Llegaron rápido. Policías, paramédicos, forenses, me hicieron preguntas, muchas preguntas. Yo lloraba, actuaba. Les decía que no entendía nada, que mi hijo estaba bien cuando me dormí, que esto era horrible, pero los forenses no son tontos. Encontraron mis huellas en el cuchillo. Obvio, era mi casa, mi cuchillo, pero había inconsistencias. Encontraron los somníferos en su sangre. Los vecinos declararon que habían escuchado gritos. Y cuando me interrogaron durante horas, cuando me presionaron, cuando me dijeron que sabían que yo lo había hecho, exploté. Les conté todo. Les conté lo de Melissa. Les conté que mi hijo era un violador, que había embarazado a una niña de 13 años, que yo había hecho lo que el sistema nunca iba a hacer. Me arrestaron en ese momento. 48 horas después del crimen ya estaba en una celda. Melissa fue entrevistada. Verónica confirmó todo. Los doctores confirmaron el embarazo. Mi abogado dijo que podíamos argumentar crimen pasional, defensa de terceros, enajenación mental transitoria.
El juicio duró meses. Fue un circo mediático. Me llamaron de todo: heroína, monstruo, justiciera, asesina. La opinión pública estaba dividida. Algunos decían que había hecho lo correcto, otros decían que debí dejarlo en manos de la ley. Al final me dieron 7 años. Homicidio con atenuantes. El juez dijo que entendía mis motivos, pero que la justicia no puede tomarse por propia mano, que lo que hice fue tortura, que dejé morir a mi hijo pudiendo salvarlo. Melissa tuvo al bebé. Lo dieron en adopción. Ella fue con su abuela a otro estado. Verónica tuvo que renunciar al trabajo porque no aguantó la presión. No las he vuelto a ver. No sé si están bien. No sé si Melissa pudo recuperarse. Espero que sí. Yo hice lo que hice por ella, para que no quedara impune, para que supiera que alguien sí le creyó. Antes de pasar al siguiente punto de mi historia, querida oyente, quiero pedirte algo. Si esta historia te ha tocado, aunque sea un poquito, el corazón, si crees que historias como esta merecen ser contadas, ayúdame. Ayuda a este canal. Aprieta el botón negro que dice suscribirse aquí abajo. Dale me gusta, comparte este video. Los dueños de este canal están dando voz a mujeres como yo, mujeres que el sistema cayó, mujeres que están encerradas pero que tienen mucho que decir. Tu apoyo significa que más historias salgan a la luz. Historias de mujeres que están solas, olvidadas, juzgadas. Historias que tal vez te hagan reflexionar sobre la justicia, sobre la maternidad, sobre hasta dónde llegarías tú por proteger a alguien inocente. Ahora sí, vamos con lo que te va a chocar el corazón. Lo que nadie esperaba. Ni yo misma. 2 meses después de que me encerraran aquí, recibí una carta. No reconocí la letra. No tenía remitente, solo mi nombre en el sobre. La abrí con las manos temblorosas. Adentro había una sola hoja, y lo que decía en esa hoja me dejó helada. Guadalupe, soy Rodrigo, el padre de Óscar. Sé lo que pasó, sé lo que hiciste, y necesito que sepas algo que tal vez cambie cómo ves todo esto. Óscar no era mi hijo biológico. Yo lo supe cuando él tenía 2 años. Me hice la prueba en secreto porque algo no cuadraba. No era mío. Nunca te lo dije porque ya me había ido. Pero hay más. Investigué. El verdadero padre de Óscar es tu primo Esteban, el que abusó de ti en aquella fiesta cuando tenías 19 años y estabas borracha. ¿Recuerdas? Claro que recuerdas. Yo me enteré después, cuando tú ya estabas embarazada y yo te había creído que era mío. Óscar nació de una violación, y tal vez eso explique lo que se convirtió. No te escribo para darte pena. Te escribo porque mereces saber la verdad. Tu hijo era producto de lo mismo que él le hizo a Melissa. El círculo se cerró. Que descanses como puedas. Rodrigo. Leí esa carta 10 veces. 20. 100. Cada palabra era un puñal. Cada frase una revelación que me reventaba la cabeza. Yo no recordaba con claridad aquella fiesta. Tenía 19. Mi primo Esteban me había dado de beber. Mucho. Demasiado. Desperté en un cuarto que no era el mío, con la ropa mal puesta, con el cuerpo adolorido. Esteban me dijo que me había pasado de copas, que me había ayudado a acostarme, que no había pasado nada. Yo le creí. Tenía 19 años. Era inocente, estúpida. Semanas después supe que estaba embarazada. Rodrigo y yo ya estábamos saliendo. Él asumió que era suyo. Yo también lo asumí. Los tiempos cuadraban, o eso creí, pero resultaba que no. Resultaba que Óscar era producto de la violación de mi primo, que Rodrigo lo supo y por eso se fue. Que yo crié durante 28 años al hijo de mi abusador sin saberlo. ¿Entienden ahora? ¿Entienden la ironía retorcida de todo esto? Yo fui violada. Óscar nació de esa violación. Óscar violó a Melissa. Y yo, la madre, la víctima original, terminé matándolo. Esa carta me desarmó. Pasé semanas sin poder dormir, sin poder comer, sin poder pensar en otra cosa.
Me cuestioné todo. ¿Y si Óscar heredó esa oscuridad? ¿Y si no tuvo opción? ¿Y si nació con esa semilla de maldad porque así lo concibieron? Pero luego recordé algo. Recordé que yo también nací de una situación difícil. Mi madre fue violada por un desconocido cuando tenía 17 años. Yo soy producto de esa violación. Y sin embargo, yo no me convertí en una abusadora. Yo no lastimé a nadie. Yo trabajé duro. Crié a mi hijo. Fui buena vecina, buena amiga, buena persona, hasta que la vida me puso contra la pared. Entonces me di cuenta de que el origen no define el destino, que Óscar tuvo opciones, que pudo haber elegido diferente, que pudo haber roto el ciclo en lugar de perpetuarlo. Y ahí es donde entra lo que te va a hacer pensar, lo que te va a poner a debatir en los comentarios, lo que va a dividir opiniones. Hace un año, Verónica vino a visitarme. Fue la única vez. Se veía mayor, cansada. Me dijo que Melissa estaba mejor, que iba a terapia, que poco a poco estaba sanando. Me dijo que nunca me iba a culpar por lo que hice, que entendía que yo también era una víctima en todo esto. Pero luego me dijo algo que me rompió el corazón de una manera distinta. Me dijo que Melissa le había confesado algo más, algo que nunca le dijo a la policía, algo que nunca salió en el juicio. Me dijo que la primera vez que Óscar tocó a Melissa, ella estaba despierta, que él llegó al sofá donde ella dormía y empezó a acariciarla, que ella se despertó y le dijo que no, que parara, que Óscar se detuvo, que se disculpó, que le dijo que había sido un accidente, que pensó que era otra persona, que estaba confundido. Y entonces Melissa le dijo, voy a decirle a Lupita. Y Óscar le respondió, si le dices a mi mamá, ella no te va a creer. Mi mamá me ama más que a nadie en el mundo. Mi mamá me va a defender siempre, y tú vas a quedar como una mentirosa. Melissa se quedó callada por miedo a que yo la desacreditara, por miedo a perder la única figura materna estable que tenía aparte de Verónica, por miedo a que yo eligiera a mi hijo sobre ella. Y la verdad más terrible, la verdad que me persigue cada noche en esta celda, es que tal vez Óscar tenía razón. Tal vez si Melissa me lo hubiera contado en ese momento, yo no le habría creído. Tal vez habría defendido a mi hijo. Tal vez le habría dicho que estaba confundida, que Óscar no haría eso, que seguramente fue un malentendido, porque así somos las madres. Ciegas, idólatras de nuestros hijos, incapaces de ver el monstruo que tienen enfrente porque estamos demasiado ocupadas recordando al bebé que un día fueron. Verónica me miró con lágrimas en los ojos y me dijo, Guadalupe, sé que hiciste lo que creíste correcto, pero necesitabas saber esto. Necesitabas saber que Melissa te tuvo miedo, que pensó que tú elegirías a tu hijo sobre su dolor. Y eso, más que el abuso mismo, es lo que más la destrozó. Después de esa visita, Verónica no volvió. No la culpo. Yo tampoco querría volver a verme. Ahora voy a contarte cómo encaja todo. Cómo cada pieza de este rompecabezas tiene sentido. Siéntate bien porque aquí es donde te vas a dar cuenta de que nada era lo que parecía. ¿Recuerdan que les dije que Óscar cambió a los 14 años? Pues resulta que fue justo cuando mi primo Esteban reapareció en nuestras vidas. Hacía años que no lo veía. Se había ido a vivir al norte, pero volvió y empezó a frecuentar mi casa. Esteban le caía bien a Óscar. Lo veía como una figura paterna. Salían juntos. Esteban le compraba cosas, le daba dinero. Yo estaba agradecida porque pensaba que finalmente Óscar tenía un hombre que lo guiara. Lo que no sabía es que Esteban le estaba enseñando otras cosas. Le estaba enseñando que las mujeres son objetos, que si una mujer está borracha, está disponible, que si una mujer dice no, en realidad dice sí. Le estaba envenenando la mente con las mismas ideas retorcidas que él tenía. Óscar empezó a consumir drogas con Esteban, empezó a ir a prostíbulos con Esteban, empezó a ver pornografía violenta con Esteban, y eventualmente
empezó a ver a las mujeres de la misma manera que Esteban las veía, como presas. Esteban murió hace 3 años. Un accidente de auto. Manejaba borracho. Se estampó contra un poste. Justicia poética, dirían algunos. Pero el daño ya estaba hecho. Óscar ya era un reflejo de su verdadero padre. Un depredador, un abusador, un violador. Y yo, la ingenua de Guadalupe, nunca me di cuenta. Nunca conecté los puntos. Nunca vi que el primo que me violó a mí estaba creando una copia de sí mismo en mi hijo. Ahora entienden por qué hice lo que hice. No solo maté a mi hijo, maté al legado de Esteban, rompí el ciclo. Me aseguré de que esa línea de abusadores terminara ahí. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Ustedes deciden. Pero yo dormí mejor esa noche, después de castrarlo, después de verlo morir, que todas las noches de los últimos 10 años juntas. Querida oyente, ya llegamos al final de esta historia. Sé que es larga, sé que es densa, sé que tal vez esperabas algo más simple, más digerible. Pero las historias reales no son simples, son complicadas, son dolorosas, son contradictorias. Yo maté a mi hijo, eso es un hecho, lo castré y lo dejé de sangrar, eso también es un hecho. Estoy cumpliendo 7 años de cárcel, eso también es un hecho. ¿Me arrepiento? No, no me arrepiento. Y sé que eso me hace sonar como un monstruo. Pero prefiero ser un monstruo que salvó a una niña que una madre ciega que protegió a un violador. Óscar destrozó la vida de Melissa, le robó su inocencia, le robó su infancia, le dejó traumas que probablemente la perseguirán por siempre. Y el sistema, ese sistema en el que se supone que debemos confiar, probablemente lo habría dejado libre con una sentencia mínima, porque así funciona. Los violadores casi nunca pagan lo que merecen. Yo me aseguré de que Óscar pagara. Me aseguré de que no pudiera volver a hacerle eso a nadie más. Me aseguré de que Melissa supiera que alguien sí la defendió, que alguien sí le creyó, que alguien sí hizo justicia. ¿Es justicia lo que hice? Según la ley, no. Según la ley, soy una asesina. Según la ley, merecía estar aquí encerrada. Pero según mi corazón, según mis tripas, según esa parte de mí que es madre pero también es mujer, sí. Sí fue justicia. Y aquí está la moraleja de esta historia, la lección cruel que aprendí después de 67 años en este mundo. La justicia legal y la justicia real no siempre son la misma cosa. A veces tienes que elegir. Y yo elegí. Elegí a Melissa sobre Óscar. Elegí a la víctima sobre el victimario. Elegí romper el ciclo, aunque eso significara romperme a mí misma en el proceso. ¿Hice bien? ¿Hice mal? Yo no puedo decírtelo. Cada quien tiene su propia brújula moral. Cada quien tiene su propio límite de hasta dónde llegaría por proteger a un inocente. Lo que sí puedo decirte es que si me devolvieran el tiempo, si me pusieran en esa misma situación otra vez, haría exactamente lo mismo. Tomaría ese cuchillo otra vez, lo castraría otra vez, lo dejaría morir otra vez. Porque hay cosas peores que ir a prisión. Hay cosas peores que ser llamada asesina. Y una de esas cosas es vivir sabiendo que pudiste detener a un monstruo y no lo hiciste. Yo detuve al monstruo y ahora cargo con las consecuencias. 3 años más me quedan aquí dentro. 3 años más de vivir en esta celda, de comer esta comida horrible, de dormir en este colchón duro, de ver pasar los días en este limbo gris. Pero salgo sabiendo que Melissa está a salvo, que no hay más víctimas, que el ciclo se rompió. Y eso, querida amiga, eso vale cada día que me queda por cumplir. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirte algo más. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste mi historia completa sin juzgarme a la mitad, déjame un comentario. Cuéntame si tú has vivido algo similar, si has tenido que tomar decisiones imposibles, si has tenido que elegir entre lo legal y lo correcto. Este canal es un espacio para mujeres como yo, mujeres que cargamos con historias pesadas, con decisiones difíciles,
con consecuencias eternas. Dale me gusta a este video. Suscríbete al canal apretando ese botón negro que dice suscribirse. Compártelo con alguien que creas que necesita escuchar esto, porque historias como esta, historias incómodas, historias que dividen opiniones, son las que más necesitamos contar. Y sí, perdón si el video salió muy largo. Perdón si en algunos momentos me confundí o no expliqué bien las cosas. Es que hay detalles que omito por mi propia situación legal, cosas que no puedo decir abiertamente porque todavía estoy purgando condena. Pero hice mi mejor esfuerzo por contarte todo lo que podía contar. Perdón también si te hice sentir incómoda, si te hice cuestionar cosas que preferías no cuestionar. Pero yo necesitaba sacar esto. Necesitaba que alguien más aparte de estos muros grises supiera mi versión de los hechos. Gracias, querida oyente, por acompañarme hasta el final. Gracias por escuchar a una anciana en prisión que ya no tiene mucho más que su historia y su verdad. Que Dios te bendiga. Y que nunca, nunca tengas que elegir entre tu hijo y la justicia, porque si llegas a estar en esa posición, créeme, no hay elección correcta. Solo hay la elección con la que puedas vivir. Yo elegí. Y aquí estoy. Sin arrepentimientos, sin lágrimas, sin miedo, solo con la paz de saber que hice lo que tenía que hacer. Nos vemos en el próximo video. Si es que todavía quieren escuchar a esta vieja asesina. Hasta entonces, cuídense mucho y cuiden a las niñas, porque el mundo está lleno de Oscar y necesitamos más Lupitas que estén dispuestas a detenerlos.